Buenas noches, bienvenidos sean todos a este su programa Ni Más Ni Menos. Esfuerzo comunicacional que realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por este su canal 58 con el objetivo de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios, de coadyuvar en la medida de la posibilidad de nuestros humildes comentarios con la conformación de un verdadero Estado social y democrático de derecho, tal cual lo consigna la Constitución de la República. Y recordándole que además este programa usted puede verlo a través de nuestro canal de Facebook, Ni Más Ni Menos, del canal de Facebook de NJ Productora 2024. Y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Ahí cuelga la fecha del día que le interesa ver y estará sin edición y sin comerciales. Naturalmente, no pretendemos que nuestros comentarios o nuestras opiniones, que es lo que más hacemos, se conviertan en una fijación de idea. Podemos estar equivocados o no, pero simplemente emitimos nuestros comentarios. A veces, como en el día de hoy, tratamos de complementar nuestros comentarios con análisis mucho mayor ponderados ya, con mucho mayor cualificación, sobre todo en temas tan importantes e impactantes como los que tienen que ver con el diario vivir de la gente, de los común y corriente, de los con empleos, de los sin empleos, de los ricos, de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, y es la economía. Incide en la vida de todo el mundo y como marche, así se sentirá la masa social, el conglomerado social, independientemente de que en un momento a una persona no le vaya tan bien, pero hay un comportamiento de masificación, de bienestar o no, de acuerdo a cómo sea el comportamiento de la economía. Y hace unas semanas estuvimos conversando con José Guillermo López y acertamos en muchísimos pronósticos, sobre todo él, que muchísimos pronósticos que se hicieran sobre incertidumbres y certezas que se ciernen o que veíamos venir que podían suceder. Y en esta ocasión pretendemos hacer lo mismo por factores que están incidiendo directamente en la vida de los dominicanos. La visita del Fondo Monetario Internacional, la determinación de la Reserva Federal, los pronósticos de la Reserva Federal, cómo pudieran incidir en la vida de cada uno de nosotros, pero eso nos lo dirá más detalladamente en el transcurso de la semana Chememo. Hermano. Chememo, a ti te conoce más la gente como Chememo. No, y la gente que me quiere así es que me dice. Chememo. Gracias, buenas noches para todos. Les prometo que Arturo y yo no le vamos a meter miedo con lo que aquí hablemos, pero tal como tú decías en la introductoria, el clima de incertidumbre se vive poniendo cada vez más difícil. Hace apenas unos 2 días, vocero, 2 o 3 días, un vocero yo no sé si es el director porque lo cambiaron. De la Reserva Federal. De la Reserva Federal de Estados Unidos, se ha destapado. Es el Banco Central Dominicano. Es el equivalente al Banco Central. Se ha destapado. No con la diferencia, con una característica de que es mucho más independiente del gobierno central que el Banco Central nuestro. Sí, porque inclusive cuando la Reserva Federal tiene que tomar una gran decisión, tiene que pasar por el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Hay una serie de medidas administrativas que la Reserva Federal la maneja muy bien de acuerdo a la ley. Claro. Pero cuando tienen que salirse de ahí, pues hay que llevar eso al Congreso. Por ejemplo, cuando hay que aumentarle el tope de endeudamiento al Estado, al gobierno central, por llamarle en el lenguaje dominicano, norteamericano, tiene que autorizarlo el Congreso. Generalmente, eso lo hacen cuando ya el mismo Congreso, aún no sea partidariamente del mismo presidente de turno, lo hace porque si no, entonces se tranca la economía, se tranca el juego
empieza a caer en default el Estado norteamericano, cosa que no puede darse el lujo. Y lo hemos visto muchas veces, acciones para evitar caer en default. O sea, mira, las características del Estado norteamericano, independientemente de que a veces, como en el caso que ahora sucede con Estados Unidos, hayan condiciones muy particulares del presidente, pero el gobierno norteamericano marcha con el Congreso norteamericano e inclusive con los gobiernos locales, estatales, en consonancia cuando se trata del bienestar y de la estabilidad, no solamente económica, sino política de los Estados Unidos. Así es. Que es muy diferente a que a veces aquí la falta de ¿qué diríamos?, de conciencia política o de conciencia de la conformación del Estado. Yo pienso que más madurez. Sí. Política y sociológica. Exactamente. Porque, fíjate, Estados Unidos en eso, bueno, es la gran nación, vamos a decir la gran nación Sí. del mundo, por lo menos para este hemisferio norte, es la gran nación. Estados Unidos está muy, muy regularizado por la ley, por su constitución, al extremo que en 200, 300 años, ¿qué ha cambiado la constitución norteamericana? No. O sea, como que todo está provisto y todo se ciñe a la constitución Tiene norteamericana. 2 o 3, cuando ellos le llaman la enmienda, me La ciño a la famosa tal enmienda. enmienda. Sí. Exacto. Tiene 2 o 3 Entonces, ellos en ese aspecto se rigen. Mira, a propósito de eso, y no hemos llegado a lo de la Reserva Federal, Exacto. pero a propósito de eso, ayer estaba leyendo, o esta madrugada, en la prensa que hubo un juez que le paró, un juez de ascendencia china, porque es un chino, cuyo nombre no recuerdo, le paró todo, ¿cómo es que ellos le dicen? Lo detuvo temporalmente, todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento de los fondos del aire, le paró y tienen que aguantar. Sí. Y también... Y oye, ¿cuál fue el principal argumento? ¿Por dónde? Que quien recomendó o quien está en la parte ejecutiva de detener de aplicar el desmantelamiento era el amigo Elon Musk, y resulta que Elon Musk no es funcionario del gobierno, Que es un asesor. que es un asesor de la comisión que creó el presidente para la reforma del Estado, por llamarle así. Entonces, amparado en eso, el juez mandó a detener eso. Pero entonces han comenzado a llegar una serie de análisis donde otros analistas dicen que es que eso, además, amparado en los análisis, en el cómo se creó, por qué se creó esos fondos del AID, qué tiempo hace, cuáles eran las condiciones, que eso, el parar eso sería inconstitucional, que eso tendría que venir a un análisis profundo de las cámaras, de los senadores y diputados de allá, lo que es el equivalente a los senadores y diputados de allá, para poder el presidente, con una medida administrativa, detener el uso de los fondos. Sí, parar esos fondos. Lo que sucede es que en Estados Unidos todas las designaciones que hace el Ejecutivo tienen que ser ratificadas por el Congreso de la República. Así es. Entiéndase, por la Cámara de Representantes, que es el homólogo aquí de los diputados, y por el Senado de los Estados Unidos. Y Elon Musk no ha pasado por esa rigurosidad del procedimiento, y por eso no tienen la calidad para eso. Pero no solamente eso, hay otras decisiones que le pararon, fue como, por ejemplo, que los homosexuales estuvieran en el ejército, los transgéneros, e inclusive hubo otro juez que le paró esa decisión, y Donald Trump, al igual que al otro, quería hacerle un impeachment, o sea, un juicio político. Y entonces el juez la Suprema Corte de Justicia norteamericana le dijo: no, señor presidente, las decisiones de la jurisdicción son apelables, no enjuiciables. Lo que usted tiene que hacer es apelar la decisión que emanó de ese juez a una instancia superior, pero jamás hacerle un juicio político a ese juez por eso. Fíjate cuál es la diferencia.
de Estados Unidos, y por eso es que es la gran nación, queramos o no. Esa decisión la tomó y le han parado esas y otras situaciones a Donald Trump, fundamentada en un verdadero Estado de Derecho. Sí, porque realmente Trump ha venido amparado en ese triunfo arrollador. 292 representantes, delegados logró. Eso 312. Aumentó más, 312. la última cifra que yo tuve. Eso 312. tiene ¿cuánto? 50, 60, 70 años que no se veía. No se veía así. Bueno, entonces, amparado en eso, en ese poder popular y poder legal también, creo que el voto, ¿cómo que le llaman ellos? El voto popular y el otro el voto de delegado. Bueno, de delegado, sí. Sí. Amparado en eso, él dijo, no, pues aquí yo puedo hacer y deshacer. Y él ha estado diciendo y deshaciendo. Sí. Pero también ha estado recibiendo cuando así lo considera, un juez ha estado recibiendo su contraparte. Claro. Que es la grandeza, como tú dices, del pueblo norteamericano, de las leyes y de la constitución norteamericana. Sin duda alguna. Eso es eso está manejado en el fondo por el establishment. Lo que es el establishment, sí. Y porque siempre se ha dicho que el establishment lo que maneja es un 50%, el presidente de turno lo que maneja es un 50% del poder. El otro 50% es ese poder profundo de la sociedad norteamericana. Poderes fácticos, exactamente. Exactamente. Que son cosas que aparentemente no se ven, pero que son ven. Estructuras jurídicas establecidas. Que no se relaja con eso. No. Aquí, nadie inventa. Aquí tú puedes ver que hay ciertos sectores de poder que tradicionalmente han acompañado a todos los presidentes, que han subvencionado campañas de todos los presidentes, las mismas 10 o 20 familias, sí, en el fondo, pero que todavía no se muestran, pero tienen un poder extraordinario. Sin duda. Hay una serie de cosas que el gobierno central ahora mismo está haciendo, que aunque no estén de acuerdo, lo están dejando que fluya. Lo están dejando que fluya. Pero bien, yo creo que esa parte es muy interesante que nosotros analicemos un poquito, pero sobre todo para ver el impacto que eso puede tener en República Dominicana. Sí, pero sobre todo la decisión, que ahí nos quedamos, hicimos una introducción más o menos, de la decisión de la Reserva Federal. Perfecto. La Reserva Federal revisa mensualmente en Estados Unidos la tasa de política monetaria. Ellos le tienen otro nombre, sí, de política... vamos a llamarle para que... De dinero, algo así. Pero es lo mismo, la tasa de política monetaria. La TPM que le decimos aquí. Exactamente. Eso, sí, la TPM. Eso, en realidad, han decidido, tanto en enero como en febrero, y se supone que en marzo, no se sabe hasta cuándo, mantenerla a expensas del deseo del presidente Donald Trump de que se baje para flexibilizar un tanto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo pudiera impactar en la economía norteamericana, en el crecimiento económico norteamericano y en la inflación, vamos a llamarla, en los índices de precio al consumidor, y cómo impactaría en Estados Unidos, para luego que eso se refleje en la República Dominicana? Fíjate, ahí caemos de nuevo en lo que hablábamos la semana pasada. Antepasada. Sí, es que el tiempo va muy rápido. Sí. La antepasada, de que la incertidumbre. Porque resulta que el vocero de la Reserva Federal de Norteamérica, ayer o antes de ayer se destapó, hace no más de 3 días, se destapa con que hay posibles indicios de una reducción de la velocidad del desarrollo. Entiéndase, se está estancando la economía. Hay posibles indicios de un estancamiento de la economía, al extremo de que podrían caerse los presagios de un 3%, 3.1% de crecimiento que se dijo en enero de la economía norteamericana y llegar hasta un 2, 2.3%. Porque como que de ahora en adelante
de acuerdo al efecto que han comenzado a crear las políticas administrativas que el presidente Trump ha estado creando en sus relaciones internacionales económicas con muchos países y Europa, eso podría empezar un proceso de estancamiento, pero con un detallito adicional, estancamiento con inflación, que es lo que se llama como estanflación. ¿Qué te parece, Sin duda Cholito? alguna, eso pudiera ser catastrófico. Ahora, ¿qué efecto podría tener eso en la economía dominicana? Para Yolanda. Para mí, para ti, para los demás que nos ven por aquí. Eso es, uno no quiere llenar de pesimismo, sobre todo por la razón que en una segunda sección de este programa vamos a comentar, sobre todo después de lo bonito que nos fue con el Fondo Monetario Internacional. Pero realmente, este mes pasado, enero y febrero, vamos a decir, las remesas a la República Dominicana siguieron fluyendo a una tasa normal de crecimiento. Sí. Crecieron en un 7-8% interanual, es decir, con relación a enero del año 24, crecieron en enero del año 25 en un 8%. Lo mismo pasó en febrero. No así en turismo. No fue que se redujo el crecimiento del turismo, sino que como dicen ahora, se ralentizó. Es decir, dio muestra de que ya la pequeña o gran crisis que se está avisorando en Estados Unidos comienza, como decíamos las semanas anteriores, a sentir el efecto de que una gente, bueno, si yo no vislumbro que voy a tener los cuarticos de las vacaciones, yo no puedo reservar hoteles. Claro, porque la principal fuente de turismo para la República 80% es Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá emiten un 80% del turismo que llega aquí. Aparte de que les gusta, es un turismo relativamente barato, es un turismo muy seguro, independientemente de lo que andan unos loquitos ahí, competidores internacionales, diciendo por el caso de la muchachita esta. Pero fue en dos norteamericanos, sí, que además su popó y se ahogó la muchachita, aparentemente. Gracias a Dios que fue entre ellos. Sí, ¿tú te imaginas que hubiera sido un rubito de eso? Sí. Sanquipanqui de nosotros. Nos acaban vivos. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. No le cambie, en breve continuamos y vamos a seguir proyectando la transferencia que pudiera existir o la relación que pudiera existir entre esa estanflación que pudiera amenazar a los Estados Unidos, que no lo dijo José Guillermo ni lo dice Arturo Méndez, que lo dijo la Reserva Federal. Exacto. Antes de ayer, tan lejos como antes de ayer, y el impacto que pudiera tener entre nosotros. En breve continuamos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. José Guillermo, entonces, ¿qué impacto pudiera tener hacia nosotros esa situación? Partiendo de que el presidente dijo que los sectores externos son los que están provocando el alza del dólar. Está 63,25. El presidente nuestro aquí. Luis Chiga, sí, amigo tuyo. El presi, el presi que yo le digo. Pero mira, es que es un efecto derivado. O sea, lo que sucede en nuestro país es un efecto derivado de lo que sucede en Estados Unidos. Sin duda. Primero, la principal colonia la segunda ciudad más grande de República Dominicana está en Estados Unidos. Nueva York, Pensilvania y todos esos lugares. Sí. Entonces, lo que sucede en la economía de allá se va a reflejar en la economía nuestra. Directamente. Pero además, por asunto de remesas, por asunto de turismo, por asunto de capacidad de compra de los dominicanos residentes allá que mantienen esa costumbre de una serie de productos dominicanos que fue con los que se criaron. Es decir, esos 3-4 grandes factores afectan. Entonces, si la economía de allá, las propias autoridades de Norteamérica están ya comenzando a visualizar la posibilidad de que haya un estancamiento con inflación, la famosa estanflación, que a tú le vas a explicar bien el significado de eso. Yo creo que
Entonces eso se va a reflejar necesariamente en República Dominicana. No es que queremos, es que es una realidad. Y el presidente mismo nuestro lo admite diciendo, bueno, la tasa del dólar, al ser el precio de una moneda internacional, porque eso es lo que es la tasa del dólar, el precio de una moneda internacional, pues no hay factores exógenos, como también se le llama, es decir, razones exógenas que vienen de fuera, que República Dominicana no domina. Puede controlar. No puede controlar. Ni domina ni la puede dominar. Aunque yo vi ante eso a nuestro presidente del Banco Central, muy envalentonado hace un mes, sí, que dijo que nuestro país está preparado para los grandes desafíos de la economía internacional y que estamos preparados, que tenemos una reserva de 14.900 millones de dólares, que estamos ricos, ñoños y con parones, yo creo que se destruye el mundo, que nosotros vamos a seguir para atrás. Está muy bien como optimismo, pero... Sí, pero yo creo que él se maneja. Y él mismo quizás se dio cuenta de que bravió un poco más de la cuenta. Sí, de cara a que, porque a la gente, mira, la gente... Esa parte lo vamos a analizar ahorita, porque yo quiero que, como él empezó así, entonces el Banco Central, recuérdate, la misión del fondo que estuvo aquí, con quien conversó fue con el Banco Central nada más. Sí. Entonces, pero lo que quiero decir es que el efecto que va a tener, si las cosas son como lo presagia la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre República Dominicana serán efectos negativos. Por más, ¿cómo se llama? Por más bienaventuranzas que el Supremo Creador nos ayude, va a sufrir nuestra economía. Y eso en principio de que se dijo que desde enero se presagió que nosotros podíamos tener una tasa de crecimiento de 4.5%, pues posiblemente entonces eso sea por debajo de 4.5. No es que yo quiero, ni Arturo, ni ninguno de ustedes. Es que nosotros somos una economía muy abierta, con variables... demasiado abierta, pero además el gobierno ha sido muy expansivo, sobre todo... en su gasto corriente. ¡Carajo! No hay quien le ponga coto a ese señor. No, no hay forma. No hay forma. Y lamentablemente, digo, el carajo, discúlpeme, que es una expresión lamentablemente, el presidente tiene que llamar a sus compañeros, porque sobre todo el peligro que más acusa o que más afecta a la República Dominicana es que los compañeros que están en cargos dirigenciales, en ministerios, en direcciones, muchos de ellos están aspirando y hay otros que aspiran a eso, aparte de lo que están, y pudiera dispararse las nóminas aún más, mucho más, por aquello de que yo necesito fortalecer mi estructura política, sobre todo, claro, porque hay una señora que está muy cerca del presidente que tuvo un sueño y eso pudiera generar... Tuvo un sueño, mire, tuvo un sueño feliz y quiso hacer una canción. Y quiso hacer, sí. ¿Cómo dice? La cosa tuya. El peligro que eso para mí es un indicador de riesgo, sobre todo para las finanzas públicas respecto al aumento de esos gastos, que son los que pudieran no definir el futuro del candidato político, sino definir el riesgo económico que tenemos nosotros con aumentar la crisis que viene como consecuencia de muy baja inversión, muy altos gastos, y todo el mundo sabe que esa cosa no va los de la mano. Ingresos fiscales, el desarrollo no va de la mano, no va de la mano. Sí. Con una política permanente de reducción de inversión pública. Eso no va de la mano. Lo que le crea riqueza al gobierno como tal, es la inversión pública. Claro. Eso es lo que le crea riqueza al gobierno. Entonces, no son los gastos corrientes. Ha preferido el presidente o el gobierno, pero mira, mantener felices a los compañeritos. Ha aumentado en más de 130 mil millones la nómina, los gastos de nómina. Eso que se hablamos y hablamos y hay que repetirlo.
las altas pensiones. Pero ahora han comenzado a uno... destaparse una serie de expedientes. Ahí hay un diputado del Este. Ay, santísimo. Ese tipo si es verdad lo que esa periodista si de Fuste, porque es una periodista, ha dicho de todos los ingresos ordinarios, extraordinarios, de ñapa, de pensiones, pues ese señor está percibiendo ¿cuántos millones de pesos? ¿Pero quién? Millones de pesos. Millones de pesos, ese solo. Pero un señor que está pensionado con cerca de 400,000 pesos. Sí. Es diputado, 320,000 pesos de sueldo solamente. Sí. Es miembro del Consejo de las Islas Ril, creo que 500,000 pesos cobra por ahí. Sí. Estamos hablando de 1,000,000 y pico. Y es, no, ese hombre sobrepasa los 3 millones de pesos. Sí, pero tú sabes qué es lo malo de eso. Que primero él sigue con su cara, porque si la ley no se lo prohíbe, parece que la ley no le prohíbe. Claro que eso. la ley le prohíbe ser miembro de un consejo de las Islas Ril, cobrar como diputado y como pensionado, claro que le prohíbe. No puede pero son como 5 5 cosas más. Pero aparte de eso hay otros que son en sindicatos y en vainas. Exactamente. Pero cobra como 1,400,000 en el Estado. Solamente en 3 salarios diferentes. Eso no es posible. Bueno, entonces, eso es una mala señal también. Porque ¿qué le pueden decir un candidato interno del PRM al presidente? ¿Qué le puede decir? Pero usted está permitiendo que eso suceda, claro, presidente. Entonces ayúdeme a mí, que yo siempre he sido suyo. Y usted sabe que si usted me apoya, yo puedo garantizar que ganemos y talala, todas esas cosas que le van a decir todo. Entonces, el presidente no va a estar más que conminado a comenzar a manejar la posibilidad que se elimine el transitorio que le prohíbe, que él pidió que le prohibiera reelegirse de nuevo, porque es de la única forma que él va a frenar todas esas cosas. Como quiera, la Constitución le prohíbe más de 2 periodos. No. Sí. Ajá. Claro que sí. No. Es porque el transitorio... ¿Y para qué se puso el transitorio? Para joder. Ah, eso es innecesario. Entonces, la reelección, pero está bien. La Constitución establece 2 periodos y nunca más. Y nunca más, perfecto. Y usted me dice, bueno... Perfecto. Pero se puso el transitorio a él de que nunca más. Sí. Él también se lo puso de una forma demagógica, vamos a llamar. Sí. Y si él deja que esa bola siga corriendo, de que se forme en la opinión pública, pero la idea de que él podría ser. No vaya más lejos, hay un señor ahí. ¿Qué podría? ¿Tú sabes qué consigue a lo sumo? Aunque la Constitución no lo permite, que se estén callados. Meterlo en miedo. Meterlo en miedo a ellos. Y no solo eso, que él lo vaya jalando uno por uno. Oye, deja esa cosa. Porque en definitiva, con el liderazgo y con los cuartos que yo manejo, aquí va a ganar el que yo diga. El Tribunal Constitucional fue apoderado de una disposición que impide la reelección de Luis Abinader. Un recurso constitucional en contra de la disposición transitoria en la Constitución que impide la reelección del presidente Luis Abinader en 2028 fue sometida al Tribunal Constitucional. La instancia del recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria que impide la repostulación de Luis Abinader en las elecciones presidenciales de 2028 fue interpuesta por Aquiles Jiménez Fernández. El recurso dice que viola los artículos, qué sé yo qué, pero mire, porque la Constitución establece derechos fundamentales a elegir y ser elegido. Primero, la Constitución no puede establecer derecho a ser elegido, sino a ser elegible. Yo tengo derecho a presentarme, pero yo no tengo derecho a que me elijan obligado. Cuando es un derecho hay que respetarlo y hay que elegirme obligado. Obligado. No, es elegible. O sea, yo puedo ser elegible. Pero hay otra cosa. El derecho que se vulnera no es el fundamental, porque la Constitución no establece límite a un derecho fundamental humano, sino al ejercicio de la presidencia. No, es lo que te digo, pero en ese sube y baja, ese teje-maneje, él se mete 8 o 10 meses y tranquiliza por el momento, mete en miedo a alguno y después, pero además le permite respirar. Él dejar que eso prospere, eso, le permite
tumbar temas que le puedan ser lesivos a la imagen del gobierno. La inexperiencia y el populismo lo llevaron a hacer eso. Sí. Porque Balaguer nunca no tenía que hacer más nada porque la Constitución establece 2 periodos. Déjalo así. Sí. Y ya. Pero en definitiva, yo creo que lo importante es que nosotros estemos contestes, que estemos con los ojos bien abiertos para que la incertidumbre nueva que se cierne o adicional que se cierne sobre Estados Unidos, ver cómo nosotros y nuestros familiares que viven allá y los recursos que envían de allá, ver cómo nos vamos pensando manejarlo de la mejor manera posible. José Guillermo, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa, pero tenemos que hablar porque el Fondo Monetario Internacional, que es un policía, estuvo por aquí. Dicen que fue una avanzada, que la próxima viene, pero se fue sin pena ni gloria, porque al contrario, dijo que todo estaba muy bien, que el país crecería periclitamente y que se refirieron al problema del sistema eléctrico nacional y lo que significa el costo operativo de ese monstruo. De eso vamos a hablar ahora. Cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Bueno, el fondo estuvo aquí. Estuvo el fondo. Fíjate, porque yo no sé, pero yo a veces observo cosas y cuando suceden cosas relacionadas con eso, digo, por eso fue que este dijo hace 15 días tal cosa. A mediados de febrero, o en la tercera semana de febrero, previo a una semana, 10 días antes de la llegada del fondo, el gobernador del Banco Central hizo su acostumbrado anuncio de cómo marcha la economía y habló de cómo marchó la economía el año pasado en los términos monetarios. Habló de realmente de la estabilidad que tuvimos. Se controló la inflación, el crecimiento del PIB fue de un 5%, todo lo que se había presagiado. Las reservas monetarias crecieron o habían estado creciendo hasta ese mediado de febrero, llegaron a los 14.900 millones de dólares después que tuvieron en 12.7, 13 en mediado del año anterior. Es decir, pintó un panorama como numéricamente y monetariamente tiene en sus... porque él no está inventando números, son los números que tiene registrados. Es decir, que a pesar de vamos a decir, del mal manejo de las finanzas públicas del gobierno central, un mal manejo reiterado que tendrá sus consecuencias negativas, desgraciadamente. Ojalá que sea más tarde que temprano. A pesar de esa embestida que le ha hecho a la riqueza nacional el gobierno a través de obtener todos sus impuestos y destinarlo al gasto y descuidar progresivamente la inversión pública, a pesar de eso, los números siguen dando porque parece que el país estaba o está todavía con muchas reservas internas de crecimiento, con mucha capacidad de autosuficiencia alimentaria, con muchos mercados que no han ni siquiera terminado de explotar de exportación, con mucha credibilidad en el mercado, que fluyen los 4.000 y tantos millones de dólares de inversión pública desde fuera, de inversión extranjera, no necesariamente para proyectos públicos, etcétera, etcétera. A pesar de un turismo... Que es necesario para el crecimiento. Nuestro país crece en función de la inversión. Entonces, el Banco Central hizo ese anuncio, el gobernador del Banco Central, llega el Fondo Monetario Internacional y le presenta, mire, estos son los números. El Fondo Monetario Internacional los ve y los felicita y cosas. Bueno, no, yo por lo menos me he quedado esperando parece que ellos llegan a un acuerdo. Mire, confórmese con esos numeritos, que estamos en periodo de optimismo. No relaja. Digo, pero es que nada más así se explica. Porque ellos no visitaron al Ministerio
Si visitaron, informes no hicieron. Ni a Finanzas, ni a Hacienda, ni a Agricultura, ni a esta bendita generadora de electricidad. Se supone que iban a ir a la superintendencia de bancos por un asunto del sistema de intermediación financiera. Sí. Tampoco hay informes de eso. No. Pero mucho menos. Y el déficit de la producción eléctrica. Pero no solamente el déficit de la producción eléctrica, lo que implica toda la erogación. O el déficit que representa para el gobierno y tener que erogar el hecho de que se produce y no se cobra. Porque la cadena de distribución se ha ido deteriorando progresivamente y por un asunto de descuido de inversión, por un lado, y por un asunto de demagogia política. De demagogia política. Y por un asunto de la permisibilidad en los evasores de pago de tarifas eléctricas. Ahí hubo un canal los otros días que tuviste. Claro. Creo que eran ¿cuánto? El dueño del país. El dueño del país, que no pagaba la luz. Es decir, nada de eso apareció en el informe del fondo, pero todos esos son de los aspectos que están socavando las finanzas públicas y por ende va a traer al traste con, desgraciadamente, si no se le pone coto, va a traer al traste con un decrecimiento del PIB dominicano y va a empezar a reducirse la credibilidad y van a comenzar, desgraciadamente, ciertos niveles de incertidumbre. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para el gobierno agarrar el toro por los cuernos. Y es importante que el presidente se siente ya. Ojalá que Luis Abinader, que tiene muy buenas intenciones y que no va a aspirar a la reelección, empiece a entender que hay un costo político que hay que pagar para tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, el presidente dijo en la semanal, hace 2 o 3 días, que yo no he aumentado los impuestos como otros del pasado. Pero él no lo ha aumentado los impuestos porque se ha metido miedo las 2 veces que él lo ha intentado echar para atrás, porque tiene un costo político. Y porque quizás las embestidas que traía consigo esas propuestas de reforma fiscal eran muy grotescas para la gente, sobre todo para el consumidor. Porque lamentablemente nuestra mayor carga impositiva es al consumo y no debe ser así. Pero ¿sí? Los 2 presidentes que precedieron a Luis Abinader hicieron reformas fiscales, 3 reformas, pero razonables, entendibles, quizás no con la profundidad deseada. Se reeligieron los dos. Y quizás no con la profundidad deseada, pero la hicieron. Lograron captar recursos para invertirlo. No la deseada, pero sí fue lo suficiente para entregarle una economía muy saneada. Muy saneada. Yo creo que el problema principal que tuvo en que comenzó el desmembramiento del saneamiento de la economía dominicana fue el morder el anzuelo, el chuparse el caramelo que vino producto de los organismos internacionales de préstamos blandos para enfrentar la pandemia, para enfrentar el tranque económico de la. Nos acostumbraron a que nos dieran cuarto fácil, rápido y barato, y seguimos montados ahí. Que hubo un expansionismo económico a raíz de la pandemia, pero que eso había que recogerlo. Claro que sí. Había que recogerlo. Eso tiene un monto. Terminamos, exactamente. Tiene un monto, tiene un momento. Un momento. Hasta un momento vamos a seguir con esa fiesta y mañana gallo. Había que erogar recursos porque el mundo se paralizó y había que erogar, pero hay un momento que usted dice, no, eso hay que recogerlo. Estados Unidos ha seguido dando los $10,000 prestados, regalados a todo el que respiraba. A todo el que estornudaba. Todo el que quedó vivo. Eso tuvo un momento y ya hay una serie de sectores que se lo están cobrando. Claro. Indiscutiblemente, usted dice, bueno, el presidente trató de que el país no saliera de las manos, pero perfecto. Pero un momento hay que empezar a recoger. Y el momento llega un momento en que los hijos tuyos, tú los crías, los llevas, le perdonas, hasta le soportas ciertas cosas, desde el punto de vista económico. Mira, este muchacho loco viejo compró esa bicicleta y se desmigajó, déjame comprarle la otra. Pero llega un momento y le dice, oiga, ráquese con sus propias uñas. Y esta es una economía muy abierta, sin lugar a dudas. Pero
siempre es controlable. Toda decisión que se vaya a tomar desde el Estado tiene que ser con miras al progresismo de la sociedad. Y ese progresismo tiene que tener reglas, reglamentaciones. Lamentablemente el tiempo se nos Pero está en acabando. definitiva, y para finalizar, realmente parece que el gobernador del Banco Central le dijo al Fondo Monetario, yo voy a manejar esto con el presidente, déjenme tranquilo. Ustedes ven, yo le he mostrado buenos números, pero déjenme manejar esto, porque estamos en etapa de ser propositivos. La vaina es que este muchacho, Rogelio Genao Lanza, que sometió un proyecto de ley ahí para controlar las exenciones o revisar las exenciones, dijo que el motivo que tuvo, muy poca gente se ha entendido eso, fue que él se dio cuenta que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hay 8 proyectos de ley y que 7 son de préstamo. 8 proyectos y que 7 son de préstamos más. Pudiendo tener otra fuente de ingresos. Ayer publicó el Diario Libre que ahora, hay te voy a dejar 900 millones que no te voy a dejar una tareita ¿Para para la próxima encuentro que tengamos. Si un producto con la tasa al 59 paga un 10% de ad valorem, eso quiere decir que paga 5 pesos con 90 centavos de impuesto. Si ese mismo producto paga un 10% de ad valorem, pero con la tasa de 63 paga 6.3 pesos. Sí. O sea, es una forma de aumentar el ingreso público, el ingreso del ad valorem, que es un impuesto, sin necesidad de cambiar la tasa. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Quizás en eso es que se están basando, para no comenzar a presionar mucho. Inclusive perdonando a los evapores. Pero es una realidad, algo se trae que tienen una tranquilidad espantosa. Espantosa. Sí. Pues seguimos, gracias, siempre es grato. Qué bueno conversar contigo. A ustedes gracias. Mañana estaremos aquí a las 7 de la noche como de costumbre. Y mientras manténganse ahí con Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches y hasta mañana.